Preguntas inviables e inaplicables. La saludamos a esta hora de la mañana, representante Katy Jubinao. Gracias por estar con nosotros. Los últimos días hemos venido repasando las preguntas. Aquí a lo largo de los últimos días hemos venido repasando las preguntas, mirando el contenido de las preguntas, pero resulta muy interesante esta clasificación sobre la viabilidad y la posibilidad de aplicación o de implementación de cada una de ellas. Empiezo antes de la caracterización por pedirle que nos precise si la consulta puede derivar en que se le someten a la consideración del pueblo algunas y no todas las preguntas que el presidente le entregó al Congreso. El jueves pasado es como debería el Senado conceptuar. ¿Podría uno especular de que de repente en la plenaria el gobierno pueda hacer algunos ajustes a preguntas? Tengo entendido que los congresistas no pueden modificarlas. O sea, los congresistas, en este caso el Senado, no puede meter nuevas preguntas o sacar preguntas. Entonces, yo creo que tal como se radicaron es como el Senado debería conceptuar. Es decir, todo o nada. Es decir, todo o nada. De lo que se sometería a consulta ante la ciudadanía ya se radicó. Si el gobierno quisiese hacer alguna modificación, que tiene la facultad, como te digo, no, en este caso no sé si lo podrían hacer en esa misma plenaria o si el gobierno tuviera que hacer alguna especie de enmienda que en una nueva sesión se vuelva a discutir. Lo que sí tengo muy claro es que en este caso el Senado de la República no puede modificar las consultas. Por ejemplo, yo que quería promover que incluyeran la pregunta de rebaja del salario de los congresistas, porque esta sí que nunca la va a aprobar el Congreso y en cambio la ciudadanía creo que sí tendría la motivación para salir, es algo que no puedo hacer. Entonces, sabemos que la otra semana se comienza a debatir y que se votaría no la siguiente semana, sino la de más arriba, hacia más o menos el 14 de mayo, le escuché al senador Cepeda. Representante Jubinao, si esa es la situación, que es todo sí o todo no, es decir, que el Congreso va a decir si hay consulta o no hay consulta, si usted pudiera participar en esa votación que hace el Senado, ¿votaría sí o votaría no? Opondría a la utilización de ningún mecanismo de participación ciudadana por una razón, y es que yo como activista, porque yo vengo del activismo ciudadano, fui una de las promotoras de la consulta anticorrupción que lideró el Partido Verde con la exalcaldesa Claudia López y que se realizó en 2018. Yo creo que en este caso uno no le puede negar a la ciudadanía participar. Ahora bien, si yo fuera senadora, lo que yo propondría, muy en la línea de lo que ya también ha dicho la senadora Angélica Lozano, es que tal como se hizo con la consulta anticorrupción, se hizo el acuerdo de aprobar la consulta, pero para que se convoque después de elecciones, de manera que no interfieran con la voluntad de los electores, ni para las elecciones al Congreso, ni para las elecciones presidenciales. La consulta anticorrupción del 2018 se hizo en agosto, ojo, justo después de las elecciones. Entonces yo aprovecho este espacio que tú me das para elevarle esta petición respetuosa al Senado de la República. Hagan un acuerdo en donde le permitan a la gente salir a expresar su voluntad democrática, lo cual es absolutamente deseable siempre en democracia, pero para que en este caso no sea instrumentalizada con fines electoreros, pero además en una situación de absoluto desequilibrio en la campaña, en donde el gobierno tiene toda la chequera y toda la burocracia para promoverla en condiciones inequitativas con quienes no la quieren apoyar, pues entonces se equiparen un poco esas cargas y se convoque, podría ser en el segundo semestre de 2026. Eso sería lo que yo propondría, Juan. En esa caracterización de preguntas, ¿cuáles dos dice usted que son inviables e inaplicables? Y que a mi juicio son bastante populistas, manipuladoras y engañosas. Y son la pregunta número 10 y la pregunta número 11. La 10 tiene que ver con básicamente acabar con la informalidad en Colombia de un brochazo. Recordemos que Colombia es uno de los países de la región con una informalidad más alta, que en este gobierno viene aumentando. Vamos
llegando al 60% en la informalidad, algo que en los últimos 10 años habíamos logrado reducir un poco. Entonces, lo que esta pregunta básicamente le está diciendo a la ciudadanía es que toda la gente que no está contratada de manera formal, meta ahí trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás trabajadores informales, dice la pregunta. Es decir, todo el mundo sean formalizados y tengan acceso a seguridad social. A ver, por supuesto que todos quisiéramos que cualquier persona en Colombia con un empleo tuviera un empleo formal y que quienes están hoy en la informalidad, que son casi 14 millones de personas en este país, transitaran a la formalidad. El punto es que eso no se logra con una consulta popular, Juan, y eso no se logra con una sola ley. Eso es tan mentiroso como decir que vamos a aprobar una ley para que se acabe la corrupción en Colombia. Entonces, apenas entra en vigencia la ley, decrétese que a partir de mañana se acaba la corrupción en Colombia. Así no sucede porque son fenómenos sociales y son fenómenos complejos que dependen sobre todo de incentivos, de arreglos institucionales y de cultura. Entonces, asimismo, la informalidad en el mercado laboral es algo que tenemos que atacar a través de seguramente un conjunto diverso de leyes, pero a través de diversas políticas, incentivos, programas, de manera que esta pregunta es profundamente engañosa con la ciudadanía. No es posible que el mercado laboral sencillamente acabe con todos los puestos informales de un día para otro. Y la segunda es la número 11, que a mi juicio también es muy engañosa y muy manipuladora, sobre todo con los jóvenes de Colombia. Y esto fue una pelea que dimos en la Cámara de Representantes en la plenaria, en donde sí discutimos la reforma laboral. Ojo, en la Cámara sí la discutimos, sí la debatimos, de hecho la aprobamos. Y esta pregunta tiene que ver con los aprendices del SENA. El gobierno nacional miente cuando le promete a todos los estudiantes de Colombia que cuando hagan sus prácticas van a tener un contrato laboral. De nuevo, el sector privado no tiene la capacidad fiscal de asumir que todos los estudiantes de Colombia que están en prácticas tengan un contrato laboral. Entre otras cosas, eso generaría un incentivo perverso, porque si a un empleador o a un empresario mañana más tarde le sale igual en términos de costos laborales contratar a un estudiante en prácticas que a un trabajador graduado, pues yo creería que el empleador puede tener el incentivo a mejor contratar el trabajador, que tiene otra serie de obligaciones que el estudiante no va a tener. Pero adicionalmente, Juan, en el caso del sector público, y esto es algo que quiero resaltar, tampoco se tiene la capacidad de darle un contrato de planta o de nómina a los estudiantes de Colombia. El contrato especial de aprendizaje, que es el tipo de contrato que hoy rige a los estudiantes, puede perfectamente, Juan, garantizar un ingreso de salario mínimo mensual para los jóvenes practicantes y la seguridad social, que incluye pensión, ARL y salud. Esa es una propuesta fiscalmente viable que logra ambos objetivos, no desincentivar la contratación de aprendices, pero al mismo tiempo elevar los estándares en términos de garantías del contrato de aprendizaje, con el ingreso y con la seguridad social. Esa fue una propuesta que incluso nosotros hicimos en la plenaria y nos la negaron. Esas son las que no. Ahora, usted sí está de acuerdo con unas de las preguntas que están planteadas por el gobierno. ¿Cuáles? Las que nos parecen que son como lo básico, que de hecho el Congreso ya lo está tramitando en proyectos alternos que ya van en curso, son las preguntas número 1, 2, 5 y 7. Y son las que tienen que ver con la jornada diurna. Es un poquito cantinflesco también que en Colombia tengamos que hacer una consulta popular a decir que el día es de día y que la jornada diurna es de día, pero bueno, digamos que reglamentar la jornada diurna de 6 de la mañana a 6 p.m., pues es algo viable siempre y cuando se haga de manera gradual para las micro, pequeñas y medianas empresas. La segunda pregunta, que tiene que ver con el recargo del 100% para dominicales y festivos, yo estoy de acuerdo con que eso es algo que hay que recuperar. La tercera, que es la de contratar personas con discapacidad, pues también. Claro. Y la séptima, que tiene que ver con seguridad social para los trabajadores de plataformas, también. Ahora, representante, dice usted en el video que hay 4 de las preguntas que ya están implementadas, que son innecesarias. Rápidamente, ¿cuáles son esas 4 que no tendría que ir ahí en la consulta? Bueno, la de los permisos cuando un trabajador tenga una incapacidad médica. Tema de salud, eso está contemplado. Eso está absolutamente contemplado en la ley, inclusive para mujeres que tienen ciclos menstruales incapacitantes, también, como es el caso de endometriosis. También. La segunda, que tiene que ver que
los trabajadores agrarios tengan derechos laborales, eso ya está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo, ahí es que fortalecer al ministerio para que haga cumplir. No se requiere una legislación individual para los agrarios. No se requiere. No, el Código Sustantivo del Trabajo contiene disposiciones para todos los trabajadores de Colombia. Tercera. La 9 tiene que ver con la utilización del contrato sindical de una mala manera para tercerizar e intermediar laboralmente. Eso ya también está prohibido, no solo en la ley, sino en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Pero esa no es la que elimina las bolsas de empleo? No, a ver, hay un artículo en el Código Sustantivo del Trabajo que prohíbe el uso de cooperativas de trabajo asociado para tercerizar o cualquier otra forma de tercerización. Bien. Y luego la Corte Suprema, en sentencia 3086 de 2021, prohíbe taxativamente el contrato sindical para estos fines. Bien. ¿Y la última? Y la última tiene que ver con la promoción de la estabilidad laboral. Entonces, la pregunta lo que da a entender es que hay que tener un contrato a término indefinido para tener estabilidad laboral, y eso es mentira. El Código Sustantivo del Trabajo establece la estabilidad laboral para todos los tipos de contratos laborales que hay en Colombia, que son el contrato de obra-labor, el contrato a término fijo y el contrato a término definido. La ley ya define las causales justas de despido, qué es un despido injustificado, de manera que esa pregunta también ya está contemplada y reglamentada. Son las 7:46 en Colombia. Son las 7:46 en Colombia. Seguimos aquí originando desde Roma en este cubrimiento del conclave papal. Gracias, representante Jubinao, por haber estado con nosotros. Sector público. Ojo con la gran reforma al empleo público que fue la que él dijo que iba a hacer y que ahora como presidente está aumentando las OPS, precarizando más a la gente, están dejando a los practicantes del sector público sin siquiera el salario mínimo, así que si hay un doble de reserva aquí, se llama Papá Estado, que es el principal precarizador de derechos laborales, y esas preguntas en cambio si no las incluyen en la consulta. 7:46, acaban de escuchar a la representante. 7:46, acaban de escuchar a la representante Katy Jubinao.